Día 105, lección número 10. Epístolas de San Juan. Primero, introducción y contexto histórico. Encontramos que la primera epístola de Juan fue escrita en la segunda mitad de los años 80 después de Cristo, en la última etapa de su vida. Juan se hallaba probablemente en Éfeso, ciudad situada en la actual Turquía, donde se supone fue escrito. Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilía doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. Aunque él estaba muy avanzado en edad cuando escribió esta epístola, Juan aún estaba activamente ministrando a la iglesia. Él era el único superviviente apostólico que tenía asociación íntima, habiendo sido testigo ocular con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión. Los padres de la iglesia, Justino, Martín, Irineo, Clemente de Alejandría, Eusebio, indican que después de este tiempo Juan vivió en Éfeso, en Asia Menor, llevando a cabo un programa evangelístico extensivo, supervisando a muchas de las iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito extensivo, epístolas, el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Un padre de la iglesia, Papías, quien tuvo contacto directo con Juan, lo describió como una voz viva que permanecía. Como el último apóstol que quedaba, el testimonio de Juan fue altamente autoritativo entre las iglesias. Éfeso, leer Hechos, capítulo 19, versículo 10, se encontraba dentro del centro intelectual de Asia Menor. Tal como había sido predicho años atrás por el apóstol Pablo, leer Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31, falsos maestros que se habían levantado de adentro de las filas de la misma iglesia, saturados con el clima prevaleciente de corrientes filosóficas, comenzaron a infectar a la iglesia con falsa doctrina, pervirtiendo la enseñanza apostólica fundamental. Estos falsos maestros promovían nuevas ideas, las cuales finalmente llegaron a conocerse como gnosticismo, de la palabra griega conocimiento. Después de la batalla paulina por la libertad de la ley, el gnosticismo era la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Lo más probable es que Juan estaba combatiendo los principios de esta terrible herejía que amenazaba destruir los fundamentos de la fe y las iglesias. Juan escribió la segunda epístola como nota personal para los cristianos que podían haberse sentido manipulados por los falsos maestros. Ahora, como un hombre de edad, él escribe para intentar proteger a sus hijos amados en la fe de ser engañados y alejados de la verdad del Evangelio. Está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo que podría interpretarse literalmente como a una mujer cristiana o alegóricamente como la congregación cristiana. La epístola hace énfasis en la verdad del Evangelio y advierte sobre falsos maestros o misioneros. Estos herejes negaban la encarnación, y el apóstol les pide específicamente a los creyentes que dejen de ser hospitalarios con ellos. ¿Por qué las epístolas 1, 2 y 3 de Juan son especiales? Aunque es común decir que la primera de Juan es una carta, este escrito no tiene muchas de las características de una típica carta griega. Por ejemplo, carece de los saludos formales que normalmente se encuentran en la introducción y en la conclusión. Por lo tanto, bien podría ser considerada como un pequeño tratado u homilía. La primera de Juan
ha estado siempre vinculada con el Evangelio de Juan, porque esta carta se refiere a Jesús como la palabra de Dios y subraya que los cristianos deben amarse unos a otros. Por otra parte, la primera de Juan comparte con el Evangelio un número de expresiones temáticas, tales como luz y oscuridad, verdad, testimonio y conocimiento. Finalmente, la primera carta de Juan deja entrever cómo la iglesia primitiva solucionó desacuerdos entre los primeros seguidores de Jesús. La segunda y tercera carta de Juan tienen características propias de una carta. Por ejemplo, saludos en la introducción y conclusión. Aunque solo la última está dirigida a un individuo específico, es decir, a Gayo, algunos eruditos consideran a la segunda y tercera de Juan como cartas de apoyo, enviadas junto con la primera de Juan. Como tales, proporcionan un resumen de los contenidos de la primera, que se enfoca en dos puntos principales: la verdad de la encarnación de Jesús y su humanidad, y la inseparabilidad de la fe y el amor mutuo entre los creyentes. La principal preocupación de la segunda carta de Juan es que los seguidores de Cristo deben amarse unos a otros y obedecer la verdad. Sin embargo, la preocupación sobre la hospitalidad en la tercera carta de Juan está conectada con los temas ya mencionados en la primera y segunda carta. ¿Por qué se escribieron la primera, segunda y tercera de Juan? Las cartas fueron escritas para animar a los seguidores de Jesús a permanecer fieles a la verdad. Los tres textos fueron dirigidos a cristianos, pero la obra también contiene una fuerte polémica contra las personas con las que el autor no está de acuerdo. En otras palabras, el autor apoya a los creyentes mientras que al mismo tiempo ataca fuertemente la posición de sus oponentes. La discusión teológica más importante de estos textos es que Jesús, el Hijo de Dios, fue verdaderamente humano y derramó efectivamente su sangre para limpiar los pecados. ¿Cuál es la historia de la primera, segunda y tercera carta de Juan? La primera de Juan fue escrito probablemente en el siglo I o a principios del siglo II después de Cristo. Al momento de ser escrito, la iglesia primitiva estaba tratando de determinar que hacia quién fuera un verdadero hijo de Dios, y se puede concluir de los tres textos que sus destinatarios estaban experimentando una gran división. Como muchas de las cartas de Pablo, la segunda y tercera de Juan son como una ventana a los problemas de las distintas iglesias locales estaban experimentando a finales del primer siglo después de Cristo. Estas pequeñas cartas pueden proporcionar ideas muy útiles para los líderes de la iglesia de hoy, porque muchos de estos problemas, como las maledicencias, la verdad doctrinal o luchas entre líderes, no son exclusivos del siglo I. Por otra parte, en este periodo estaban surgiendo muchas nuevas religiones. Una de estas nuevas religiones que estaba de moda era el gnosticismo, un movimiento que describe el mundo físico como malo y el mundo espiritual como bueno. Los gnósticos creían que el objetivo de la vida era obtener un conocimiento especial que los liberaría del mundo físico. Creían que este conocimiento superior los separaba de este mundo corrupto. Pero el autor de la primera de Juan muestra que Dios creó el mundo y envió a Jesús a liberarlo del mal y a unir el mundo físico con Dios.